Siguiendo con el análisis de lo que es el riesgo de desastre, que como hemos dicho reiteradamente, son daños, pérdidas y gastos adicionales que ocurren de manera simultánea a una comunidad, hablaremos ahora de los gastos adicionales. Estos gastos son gastos necesarios en los que incurrimos en el contexto de un desastre. Estos gastos los podemos dividir en tres grandes categorías. En primer lugar, los gastos en los que incurrimos para contener amenazas, para detener amenazas. Un ejemplo, en la pandemia recordaremos que todos tuvimos que usar cubrebocas. Aprendimos a usar la KN95, por ejemplo. Y eso lo hicimos para poder detener al virus, detener la amenaza. Otro ejemplo de gasto adicional para contener amenazas es la atención a emergencias. Por ejemplo, en el sismo de Tohoku, en Japón, se incendió una refinería. Todos los gastos necesarios para apagar esa refinería, para detener el fuego, para contener los materiales peligrosos, los combustibles, fueron gastos adicionales que tuvimos que emplear para contener una amenaza. La segunda categoría de gasto adicional ocurre por la necesidad de atender a la población. Recordaremos todos también que durante la pandemia fue necesario habilitar hospitales para atender enfermos por COVID. Los hospitales tuvieron que adquirir ventiladores y equipos de terapia intensiva. Y esto ocurrió para atender a la población afectada. Fueron gastos adicionales necesarios para atender a la población. Por otro lado, también estos gastos adicionales necesarios para atender a la población ocurren en desastres más comunes y sirven para establecer refugios temporales y campamentos. Refugios para atender a la población y dotarlas de asistencia, de seguridad y de condiciones dignas de existencia. Finalmente, la tercera categoría de gasto adicional es para garantizar la continuidad de las operaciones. En el caso de la pandemia, todos recordamos que para garantizar la continuidad de la educación o incluso del trabajo, tuvimos que habilitar nuestros hogares como aulas virtuales. Casi todos tuvimos que comprar alguna mesa, alguna silla, alguna computadora, contratar servicios de Internet. Y esto fue para garantizar la continuidad de las operaciones de educación. También, cuando ocurren desastres, es necesario establecer sistemas paralelos provisionales para garantizar la continuidad de operaciones. Por ejemplo, ante la caída de la línea 12 del metro, el gobierno de la ciudad instaló una línea paralela de Metrobús para garantizar la movilidad. Otros ejemplos son la instalación de plantas de generación de energía eléctrica en hospitales cuando ocurren sismos o incluso inundaciones. Por lo tanto, los gastos adicionales son gastos que no hubieran sido necesarios sin el desastre. Son gastos que se vuelven necesarios en el momento del desastre para contener amenazas, para evitar que las amenazas avancen y provoquen más daños. También son gastos necesarios
para atender a la población afectada, como la instalación de refugios temporales, o finalmente son gastos necesarios para garantizar la continuidad de operaciones, como la instalación de sistemas alternos de transporte, de abasto, de electricidad, de agua potable. Todos estos sistemas que instalamos provisionalmente para contener las pérdidas, para detener las pérdidas o los daños en situación de desastres, es lo que nosotros llamamos gastos adicionales.